Tal vez fue 1,300 que aceptaron a Cristo, 800 que se bautizaron, nada más en el mes de junio. Just in the month of June, I'm not sure if I've got my numbers right. It may have been 800 that were baptized in the month of June and 1,300 that were saved. But just incredible. And that's just the month of June. That's not the month of July and August and whatever else. So, increíble. Hermanos, no voy a tardar aquí mucho tiempo. Yo nada más, yo recibí una bendición estando ahí. Y hermanos, bueno, nosotros tenemos que hacer más. Nosotros tenemos que hacer más. We need to do more. Okay? We need to do more. There's 47,000 Spanish-speaking people that have been counted in our county. Hay 400,000 hispanoparlantes, bueno, hispanoparlantes, hispanos, okay, que han contado en nuestro condado. No estoy hablando de Winston-Salem, el condado. El condado de Forsyth hay 350,000 habitantes, yo creo. 350,000 habitantes en el condado de Forsyth. Casi 50,000 son hispanos. There's 350,000 people in our county, Forsyth County. 50,000 of those are Spanish speaking, okay, or Hispanic people, okay. And we need to do our job. Nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo, hermanos. Tenemos que alcanzarlos. Hermanos, nuestro trabajo no es solamente alcanzar la gente hispana. Our job is not only to reach the Hispanics, okay? Nuestro trabajo es predicar el Evangelio a toda criatura. Ay, pastor, ahí no tengo que aprender inglés. Si usted quiere cumplir con la gran comisión, debe aprender inglés aquí. Si usted va a cumplir con la gran comisión en su Jerusalén, nuestro Jerusalén, aquí está. Usted debe aprender el idioma para hablar con... Hay mucho más gringos aquí, hermanos, que gente hispana. Mire, un buen comienzo es su gente. ¿Okay? Y ni estamos haciendo eso. ¿Okay? Y nosotros no debemos ver, ay, hay 300 aquí esta noche, ay, está bien, tenemos un buen grupo aquí. No, hermanos, ¿sabes qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos tumbar esas paredes y agregar 500 bancas para 500 más personas. Es lo que necesitamos hacer. Pero ¿sabes qué? Para hacer eso necesitamos ganadores de almas, necesitamos gente que pueden discipular y que pueden, hermanos, cumplir y con todas partes de la gran comisión, ganarlos, bautizarlos, discipularlos, para que ellos también puedan ganar más gente. We need to do our job. And I'll say this, your job, I got under our Spanish people just then and told them, said, you need to learn the English language. If for no other reason, the Great Commission is to preach the gospel to every creature. Preach the gospel to every creature. You say, well, I'm a gringo. This is where I was born. This is where I was raised. I'm here. Can I tell you something? God has brought to this county 50,000 Spanish-speaking people. You need to do what you can to learn the language and reach them. Now, I got on to them and I told them, I know we've got some people here that have the attitude, I'm not going to learn, I don't need to learn English. I mean, I know enough to get by, and if you don't know enough English to present, if they don't know enough English to present the gospel, then you don't know enough English. Usted dice, ay, pastor, yo sé suficiente bueno para manejar y hacer las cosas mías. Si tú no sabes suficiente inglés para ganar a alguien para Cristo, usted no sabe suficiente inglés. Usted sabe lo primero que yo aprendí en el idioma español, aparte de los números y las groserías, aparte de eso, lo primero que yo aprendí, el plan de salvación. Aparte de los números y cosas y palabrotas, aparte de eso, lo primero, el plan de salvación. Le di a hermano Albert López, hermano Albert, escríbame el plan de salvación. Okay, en español, todo, no solamente los puntos, pero todo lo que tú dices y con todas las ilustraciones. Y hermanos, él tenía para mí unos 5 páginas, okay, 5 páginas del plan de salvación. Yo aprendí el plan de salvación, todo ahí con todas las ilustraciones, lo aprendí bien. Y mire, si alguien me hizo una pregunta que no apareció en ese papel, yo estaba perdido. Okay. Pero eso fue lo primero que aprendí.
Do you know the very first thing? So what I would do, lo que yo haría si yo fuera usted, hermano, yo hablaría con alguien que habla inglés. Y mire, enséñeme, escríbame. Hermanos, tenemos los folletos allá en español. Tenemos los cómo ser salvos en inglés. Okay? Usted puede memorizar eso. Okay? Pero hay que memorizar por lo menos el plan de salvación en inglés. So the very first, you say, well, Brother Jeff, I'm a Greek, and I was born here, and this is my country, and I don't need to do that. Listen to me. If you're not preaching the gospel to every creature, okay, then you're not fulfilling the Great Commission. And if God has brought us 50,000 Spanish-speaking people, and you go out sold, I think that it is our job to go ahead and try to do what we can to win them to Christ. So you know what I would do if I were you? The very first thing that I learned in Spanish, besides the numbers and a few colors and all the curse words, okay, but the first thing that I learned, all the bad words, okay, the very first thing that I learned in Spanish, okay, because I want to know if somebody was cussing me out, but the very first thing that I learned was the plan of salvation. I talked to Albert Lopez, pastoring right up the road from us. Me and Albert were in Bible school together, and I said, Albert, I want you to write down for me the plan of salvation. I want you to write down all the points of the plan of salvation. Just one, everything that I want you to put down, not just the points and not just the verses, but I want you to write down for me what you say to the people, what you tell them. You know, your introduction, your plan, the introductory questions. I want you to, all the illustrations, write them down. He had about 4 or 5 pages front and back for me. And you know what? I memorized that. I memorized the plan of salvation to a T. Now, if somebody asked me a question off the beaten path, and it wasn't on that piece of paper, I was lost for a while, okay? But I learned that. You need to do what you can to learn the language and try to reach Hispanic people as they learn our English language and try to, you know, when we knock on doors, we want to be able to give the gospel to everybody, okay? And we don't want the language to be a barrier, and the least that you can do is have the tracts with you. You can pass out, but learn the plan of salvation. Hermanos, hay que aprender el idioma. Hay que hacer todo lo posible, hermanos, para alcanzar la gente pues en este condado y en toda. Mira, nuestra responsabilidad no es solamente Jerusalén, nuestro Jerusalén. También el Señor dijo en Jerusalén. También Él dijo en Judea. Eso fue en el sur. Él dijo en Samaria. Eso fue en el norte. Y también en todas partes del mundo. Nuestra responsabilidad es todo el mundo, pero comienza en Jerusalén. Y eso es lo que tenemos que hacer. You know, the Great Commission is to preach the gospel to every creature. You know, we start in Jerusalem. Our Jerusalem is Winston-Salem and Forsyth County. That is our Jerusalem. Okay? That's where we ought to start. But then, you know, the Great Commission was not just to preach the word, the gospel in Jerusalem and just let it go. It was to preach the gospel in Jerusalem, and then it was to preach the gospel in Judea. That was in the southern part of the country. He said, then you go to Samaria. That was in the northern part of the country. And then he said, to the whole world, the uttermost parts of the world. So the Great Commission was to preach the gospel everywhere and to everybody. So that's what we've got to do. And, hermanos, yo no les voy a predicar el sermón aquí. Voy a cerrar con una ilustración. Normalmente yo termino entre 6 y 6:15. I'm not going to preach the sermon that I had prepared tonight. We'll do that next week. But I'm going to give you an illustration, a story. Cuando nosotros hace 12 años, yo creo que fue hace 12 años, cuando estábamos platicando con la iglesia que estaba aquí. About 12 years ago, we were talking to the church that had this Faith Baptist Church, la Iglesia Bautista La Fe, la iglesia que estaba aquí en este lugar. Ellos iban a cerrar, pues le voy a decir esto, déme, hablar de unos 7 años atrás, más que unos, en lugar de hace 12 años, unos 17 años, 18 años atrás. Let me rewind this tape back to about 18 years ago, 17 or 18 years ago. The pastor of this church, English church, running about 30 people, corriendo unos 30 personas, el pastor de esta iglesia me llamó y me dijo, hermano Jeff, usted sabe que esta iglesia está en la parte aquí de la ciudad donde hay mucha gente hispana. He said, Brother Jeff, you know our church is located in an area of town where there's a lot of Spanish people. He said, I want to try to reach them. We have a little building over here that's not being used right beside the church. Tenemos un pequeño edificio aquí
Yo quiero alcanzar a esa gente hispana porque aquí están, tenemos un pequeño edificio. Yo tengo un hombre que puede dar los servicios. I have a man that can do the services in Spanish. But I have one problem. Got a little problem. Tengo un problemita. Él dijo que el problema es, yo tengo un hermano en la iglesia, es un diácono que está totalmente opuesto. I have one deacon in our church that's totally opposed to us having a Spanish ministry here. Dice que él está opuesto a tener ministerio hispano. Yo le dije, ¿por qué? Pues él cree que si nosotros tenemos ese ministerio, que nosotros vamos a ayudar, pues puesto que la mayoría de los hispanos que están aquí ilegalmente. Dice que estaríamos ayudando en una manera ilegal a la gente hispana. Y yo me rié, yo me como reírme, hermanos. Mire, bueno, si les predica el Evangelio, está, bueno, violando la ley, yendo en contra de la ley. Pero él me dijo que él cree que si nosotros hacemos eso, vamos a estar ayudando y facilitando la actividad legal. Entonces le dije, okay, so this man told the pastor, this deacon, he said, I think, preacher, that if we start a Spanish ministry here, we would be aiding and abetting the illegal immigrants. Most of the Hispanics that have come to this country are here illegally. Said, I think that we would be aiding and abetting the illegal immigrant if we do that. I laughed when the pastor told me that. And he said, well, what? And the pastor says, what do I tell him? El pastor me dijo, ¿qué le digo? Entonces le dije, pregúntale a él. Está ayudando y facilitando el mal comportamiento de la prostituta. Se le predica el evangelio a la prostituta. La gente, sus diáconos, sus ujieres que están en las puertas, cuando la gente entra, usted les pregunta al entrar, usted es drogadicto, usted usa drogas, usted es prostituta, usted, bueno, esta mañana en rumbo a la iglesia, usted manejó 56 en una zona 55, okay? Y todo eso es actividad ilegal, usted entiende. Si usted maneja 56 en una zona de 55, eso es ilegal, okay? Y usted pregunta a la gente al entrar si ellos están, diga, no hacemos eso. Entonces, si por casualidad una prostituta entrara en la iglesia, ¿usted la predicaría el evangelio? Claro que sí. Y un drogadicto, si por casualidad entrara en la iglesia, sí, le predica. Entonces, usted está ayudando y facilitando mal comportamiento de actividad ilegal si le predica. Pues que no. Entonces, ¿qué es la diferencia? Y el pastor me dijo, sí, eso tiene razón. So the pastor, when he told me that, he said, you know, that deacon would say you're aiding and abetting the illegal. I said, let me ask you something. I said, if you preach the gospel to the prostitute, are you aiding and abetting the prostitute? If you preach the gospel to the drug addict or the drug dealer, or people that drove 56 miles an hour on the way to church this morning in a 55-mile-an-hour zone, that's also illegal activity. If you drove 56 and a 55, that's also illegal, okay? Do you have ushers at the door that check on those people when they come in and find out the socioeconomic background of those individuals when they come in? And I said, and he goes, well, no, we don't do that. I said, so if a prostitute came in, you'd preach the gospel to her? He goes, well, yeah. I said, if a drug addict, he said, well, yeah, we would do that. I said, are you aiding and abetting the prostitute? And I said, no, you're helping one with the problem they have. They have a spiritual problem. Le dije al hermano, no, usted no está ayudando, facilitando el mal comportamiento, usted está predicando el evangelio a la prostituta, al drogadicto, porque eso es la necesidad, que ellos tienen un problema espiritual. Y usted está ayudando con el problema. Usted se da cuenta que la mayoría de la gente que ha venido a este país, simple y sencillamente por el dinero, hay muchos, bueno, eso es un problema espiritual. Tienen un problema espiritual, ellos necesitan a Cristo. Y nosotros, hermanos, hemos tenido un montón de gente a través de los años que vinieron a este país simple y sencillamente por mejor vida y más lana, más plata. Pero llegaron aquí y aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Y Dios les ha cambiado. Entonces, en 2 semanas, dos o 3 semanas después, el pastor me llamó. Me dijo, ¿puedes tú reunir conmigo y ese diácono en un restaurante aquí? Le dije, claro que sí. Entonces, ¿qué tú quieres que le diga? Yo quiero que usted le diga lo que me dijiste a mí. Porque tú no lo dijiste. Pues suena mejor si tú lo dices, me dijo. Entonces le dije, bueno, está bien, lo hago. So that pastor called me about 2 or 3 weeks later and said, Brother Jeff, could you meet with me and that deacon in a church service, in a restaurant here in town?
And I said, well, yeah, I can do that. Why? He said, I want you to tell him what you told me that day about all that. So I said, well, why didn't you tell him? He goes, well, he said, it sounds better. He said, I think it sounds better if you tell him. And so anyhow, we met, and we laid it all out, and I said the same thing to that deacon. And I looked at that deacon, and I told him this. I said, sir, you have no right, okay, you guys have no right to call yourself a New Testament Baptist church if you're not preaching the gospel to every creature. I said, you might as well close the doors if you're not going to do that. If you're not going to let your pastor go on with a vision to start a Spanish ministry here, I said, you might as well close the doors. Now, that deacon, and I laid out all the arguments just like I just did a second ago, and that deacon says, I understand all that. And that pastor never got the green light from that deacon. The deacon never gave him his stamp of approval, had a lot of power to move forward and go on, okay? So about 7 years later, 5, 6, 7 years later, I don't know how long it was, not very long, maybe 4 or 5 years later, something, I don't lose track of time, but somewhere around 12 years ago, that pastor called ours and said, we would like to, what would you give us for this property? We'd like for you guys to have the property. And we made them an offer, and a ridiculous offer. The tax value of the property is $1.2 million. We made them an offer of $250,000 for this property, that building, the parsonage here, and they took it, and we got the property, and we made this a Spanish ministry, and and the thing is, I said all that to say, and I'm going to say all that in Spanish, and I'll close in just a second. But I said all that deacon just happened to, when this church dissolved, they dissolved as a church. We got the property, and those members, those 30 members, went into different churches in the area. That particular deacon that was totally opposed to this became a member of Gospel Light Baptist Church. And that deacon became a member, and about 4 or 5 years after we were here in this property, and Brother Bobby always gives the reports of how many people we had, how many people we had saved. He always gets those reports, and he gives them out every Sunday. I was on a Sunday night, like I do many Sunday nights. I'll go over to the English church and get in on just the last part of the service or something. I was walking through, and that deacon that used to be here stopped me and said, Brother Jeff, I need to ask you something. He said, do you remember that conversation that we had in that restaurant about however many years ago it was? And I said, yes, sir, I do. He looked at me and he said, I blew it. He said, I messed up. He said, I blew it. And I said, what do you mean you blew it? He said, my pastor at that time wanted to have a Spanish ministry here. And he would not move forward because he wouldn't get my approval. And he said, I hear those reports every week about how many people get saved, about all, what's going on over there. He said, you know what? And I want to ask your forgiveness. I want you to forgive me. He said, because I blew it. And I looked at him and I said, brother, you didn't blow it. I said, it was not God's plan for you to have your church to have a Spanish ministry. God's plan was for Gospel Light to move its Spanish ministry here, because we were going to be able to do so much more than what you were going to be able to do. And I said, I do not have any hard feelings toward you, dirty, rotten bum. And I said, I don't have any hard feelings towards you at all. I said, the Lord knew what he was doing. And that deacon has asked forgiveness. And it's amazing. And God's, but you know what? We need to get out there and we need to beat the bushes. This building needs to be fuller than it is now. We need to start knocking out walls and put more pews in here and get ready to build that other building. But we need to do that. And that was just a great encouragement to me. I hope those pictures do not do it justice. But I'm going to say this in Spanish and then we're going to close. Hermanos, yo aquí hace unos 12 años, 10 años, nosotros llegamos aquí a este lugar. Pero hace unos 12 años, el pastor de esta iglesia estaba buscando, pues yo mencioné ya eso ya en español, ¿verdad? Que el diácono del pastor no le permitió, le dijo que no, yo no quiero, estaríamos ayudando y facilitando actividad ilegal, yo no quiero. Entonces el pastor no lo hizo, ¿okay? Unos 5 años después de eso, ¿okay? El pastor llamó a la iglesia nuestra y dijo, mire,
nosotros estamos interesados en entregarles el edificio, la propiedad aquí. ¿Cuánto nos daría por la propiedad? Y nosotros, hermanos, el valor de los impuestos fue $1.2 millones. Esta propiedad aquí, este edificio, la casa que está aquí. Y el pastor, hermanos, ellos le dijeron que cuántos nos daría. Nosotros les dimos una oferta, hicimos una oferta de $250,000. Ellos aceptaron la oferta. Compramos la propiedad. Hemos puesto aquí una obra hispana, el ministerio de la Iglesia hispana. Le voy a decir esto, ese diácono, los miembros aquí, 30 miembros, la iglesia se disolvió, ¿okay? Y los miembros de esa iglesia nada más decidieron entrar en otras iglesias aquí inglesas. Ese diácono en particular fue la iglesia americana, Iglesia Bautista, Gospel Light. Él fue allá. Después de unos 5 años, una noche yo pasé allá como normalmente lo hago. Yo paso allá a la iglesia americana después de este servicio. Yo fui allá y ese diácono me paró, me detuvo allá y me dijo: hermano Jeff, una pregunta, quiero decirle algo. ¿Usted recuerda esa junta que tuvimos yo y el pastor mío y usted en ese restaurante hace unos años atrás? Yo le dije: sí, claro que sí, yo lo recuerdo. Él me dijo: yo me equivoqué. Yo me equivoqué. Y le dije: ¿cómo te equivocaste? Mi pastor tuvo un deseo, una visión, un sueño para tener una obra hispana aquí, y él no pudo lograr lo que el Señor había puesto en su corazón porque debido a mi arrogancia, mi obstinación, y sabes que yo me equivoqué. Yo escucho cada domingo la gente, cuántos de ustedes han tenido, la gente salva, cada semana escucho, tengo los reportes, los informes, yo escucho todo eso. Y él me dijo: yo me equivoqué. Y yo le dije: hermano, usted no se equivocó, eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios no fue para ustedes tener la obra aquí, un departamento hispano aquí. El Señor sabía que nosotros pudiéramos haber hecho mucho más que ustedes, haciendo y convirtiendo este lugar a un departamento hispano. El Señor sabía. Y ¿sabes qué? Yo no guardo ningún rencor, resentimiento en contra de ti, sinvergüenza tú. Le dije que no guardo ningún rencor, nada. El Señor sabe lo que Él está haciendo. Y el Señor tiene plan. Hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Okay? Esta iglesia, cuando fue fundada y cuando fue construida, fue una capacidad de 1,000 personas. Bancas hasta la entrada allá. Entonces, a través de los años, la gente, la población o la congregación, la asistencia que había disminuido, quitaron la mitad de las bancas. El día debe llegar, hermanos, si nosotros somos obedientes a la gran comisión, ¿okay? Yendo, tocando puertas, visitando, el día va a venir donde nosotros podemos construir otro edificio aquí y también tumbar esas paredes allá y ampliar este auditorio otra vez. Tenemos que hacer nuestro. Hermano, me animó mucho allá a estar en el DF. Yo no voy a predicar mi sermón, ¿okay? Voy a hacerlo el próximo domingo, a menos que quieran. ¿Usted quiere que predique? No, ya, eso no se fingen. Están fingiendo como si fueran espirituales. I was asking, tell them, you want me to go ahead and preach the sermon that I had? I said, and they were saying, amen. I said, no, you're acting as if you're spiritual. Pero gracias a Dios, hermanos, vamos a tener yo sé que una persona que vamos a bautizar, pero bueno, vamos a tener invitación. Hermana Stephanie, si puede ir al piano, inclinen sus rostros, hermanos, cierren los ojos. Different service tonight, un servicio muy diferente esta noche.